Bienvenidos, mi nombre es María Meso y el día de hoy les voy a hablar sobre el concreto preesforzado. ¿Qué es el concreto preesforzado? El preesfuerzo significa la creación intencional de esfuerzos permanentes en una estructura o conjunto de piezas, con el propósito de mejorar su comportamiento y resistencia bajo condiciones de servicio y de resistencia. Los principios y técnicas del preesforzado se han aplicado a estructuras de muchos tipos y materiales. La aplicación más común ha tenido lugar en el diseño del concreto estructural. Una de las mejores definiciones del concreto preesforzado es la del Comité de Concreto Preesforzado de la CI, que dice: es el concreto en el cual han sido introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas se equilibran hasta un grado deseado. Vamos a hablar sobre las características del concreto preesforzado. 1. Se constituye de los mismos materiales que el armado, concreto y acero. 2. La armadura de refuerzo se concibe para crear artificialmente niveles de fuerza o de esfuerzos a fin de que toda la sección transversal se encuentre sometida íntegramente a esfuerzos de compresión, eliminándose o limitándose así los esfuerzos de tensiones y por ende la fisuración o agrietamiento asociado. Y 3. Las fuerzas compresoras se inducen en la sección de concreto preesforzado a través de la aplicación de tensiones, alargamiento, en el acero de refuerzo antes, concreto pretensado, o después de que se endurezca el concreto, concreto posttensado. Lo que nos viene a hablar del punto de tipos de concreto preesforzado. El preesforzado se puede clasificar según el momento de tensionamiento de los tornos o barras con respecto al vaciado del concreto. Por lo tanto, puede ser pretensado o posttensado. A continuación, les voy a hablar sobre el pretensado. Nos dice que los miembros del concreto pretensado se producen estirando o tensando los tendones entre anclajes externos antes de vaciar el concreto, y al endurecerse el concreto fresco se adhiere al acero. Cuando el concreto alcanza la resistencia requerida, se retira la fuerza preesforzante aplicada por gatos y esa misma fuerza es transmitida por adherencia del acero al concreto. La figura que se muestra a continuación nos muestra esquemáticamente el proceso de pretensado, así como las consecuencias que de él se derivan al aplicarlo a una viga. La fase 1 indica la longitud de un alambre sin tensar. Al aplicar un esfuerzo de tensión, dicho alambre sufre un alargamiento, que vendría siendo la fase 2, y una vez en tensión se le coloca concreto a la pieza quedando los alambres embebidos en la masa, o sea, la fase 3. Cuando el concreto esté suficientemente endurecido, se procede al desentensado, transmitiéndose el esfuerzo al hormigón por adherencia en la fabricación de vigas de dimensiones modestas y por anclaje terminal en los casos de vigas grandes. Con el desentensado, la pieza experimenta un acortamiento completado por una deformación plástica bajo el esfuerzo transmitido y de un relajamiento del acero con el transcurso del tiempo, que vendría siendo la fase 4. Todos estos fenómenos traen como consecuencia una pérdida de tensión en el acero que hay que reducir en lo posible. Una preocupación importante es de dejar bien anclados los alambres en las placas de los macizos de amarre, ya que un pequeño deslizamiento de la armadura se traduciría en una pérdida de tensión de capital importante. A continuación les voy a hablar sobre el proceso de pretensado. Los elementos de hormigón pretensado son productos habituales de las plantas de prefabricados. Entonces, para poder realizar el tesado de las armaduras activas, se utilizan bancadas de tesado. Estos elementos permiten anclar los cables en los extremos de la pista, donde se encuentra una solera de hormigón que servirá de base al molde. Se puede fabricar distintos tipos de piezas en una misma bancada, siempre que no se sobrepase el límite de la fuerza de pretensado capaz de soportar la bancada. La cantidad de cables colocados definirá la magnitud de la fuerza de pretensado aplicada. Y para comprobar que la relación fuerza de presado a altura de actuación de los cables se mantiene dentro de los márgenes de seguridad exigibles, las bancadas disponen de una placa visible con un gráfico donde se establecen los valores máximos.
A mayor altura de la resultante de la acción de los cables, menor será la fuerza total admisible. Los moldes se comercializan y las bancadas se dimensionan para una fuerza máxima nominal determinada. Esto se corresponde con la fuerza y excentricidad de cables correspondientes al canto máximo que se pueda fabricar. Si la excentricidad es menor, se podría aplicar una fuerza de pretensado superior a la nominal. Entonces, ventajas y desventajas del concreto pretensado. Una de las ventajas es la eliminación de fisuras por estar sometido a esfuerzos de compresión bajo todas las hipótesis de carga. También ahorro de acero debido a la posibilidad de utilizar totalmente la armadura hasta cerca de su límite elástico y como consecuencia una reducción en la cuantía. Y por último, eleva la durabilidad de la construcción. Algunas desventajas pueden ser que requiere una inversión inicial, es necesario contar con operarios especializados tanto para la construcción de los elementos potesados como el montaje de los elementos pretesados, y se debe planear y ejecutar cuidadosamente el proceso constructivo, sobre todo en las etapas de montaje y colados en obra. Ahora vamos a hablar sobre los usos del concreto pretensado. Es usado en puentes, en losas en edificios, en tanques de agua, en plataformas marinas. También es muy usada para reactores nucleares, debido a que el sistema de contenimiento de una planta nuclear juega un papel importante en la seguridad de la planta, y por ello la estructura sirve como barrera final ante cualquier fuga de material radioactivo al ambiente. Se denomina concreto posttensado aquel concreto al que se somete después del vertido y fraguado a esfuerzos de compresión por medio de armaduras activas, cables de acero, montadas dentro de vainas. A diferencia del concreto pretensado, en el que las armaduras se tensan antes del hormigonado, en el posttensado las armaduras se tensan una vez que el concreto ha adquirido su resistencia característica. Se pueden clasificar de acuerdo a la relación que existe entre el concreto y los cables que generan las fuerzas de preforzado. Entonces pueden ser adherido o no adherido. El sistema no adherido posttensado. El sistema posttensado por el sistema no adherido se compone de un monofilamento cubierto con grasa inhibidora de corrosión y protegido con una capa o funda de plástico que permite el libre movimiento del cabo dentro de ella. Los elementos que lo constituyen son el molde de posición y cuñas en el lado activo, el anclaje del cable posttensado lado pasivo, cable o tendones, separadores o sillas y equipo tensado. El proceso consiste en 1. Disposición de los moldajes de la base en el perímetro. 2. Se cubre con la rejilla de fierro. 3. Se instala el sistema de tendones, tanto el lado pasivo como el activo deben fijarse convenientemente a la armadura de refuerzo y al moldaje. 4. Se dispone de una segunda rejilla si el cálculo estructural lo especifica. 5. Se vierte el hormigón. 6. Una vez fraguado y que el hormigón haya alcanzado una resistencia del 80%, se procede al tensado de los tendones. 7. Se procede a la aplicación de compresión a la estructura a través de la tensión de los cables, que consiste en que primero se extraen los moldes de posición y se ajusta el cable con las cuñas. Luego los tendones son estirados a través de una gata hidráulica que reaccionan contra la propia pieza de hormigón y comienza a observarse el exceso de cable. Luego la gata es retirada y se transfiere la presión hacia el hormigón. Ahora el sistema adherido posttensado. Se diferencia en el recubrimiento del tensor, la vaina, que posteriormente al tensado es rellenado con un mortero que asegura la protección del tensor de acero y la adherencia al resto de la estructura. Este sistema es más seguro que el sistema no adherido, pues el tensado no dependerá exclusivamente de sus anclajes, sino también de la adherencia de su superficie. El proceso consiste en cementar los ductos con mortero para proteger los tendones de la corrosión. La lechada para inyección debe ser de cemento Portland y agua o de cemento Portland, arena y agua.
Para mejorar la manejabilidad y la contracción pueden usarse aditivos que no sean dañinos ni a la lechada, ni al acero, ni al concreto. Y no debe utilizarse cloruro de sodio. No se podrá emplear agua para incrementar la fluidez de la lechada si aquella fue disminuida por retraso en su colocación. A continuación les voy a hablar sobre el proceso de postensado. Entonces, cuando se hace el preforzado por postensado, generalmente se colocan en los moldes de las vigas ductos huecos que contienen a los tendones no esforzados y que siguen el perfil deseado antes de vaciar el concreto. Los tendones pueden ser alambres paralelos atados en haces, cables torcidos en tordones o varillas de acero. El ducto se amarra con alambres al refuerzo auxiliar de la viga para prevenir su desplazamiento accidental y luego se vacía el concreto. Cuando esté adquirido suficiente resistencia, se usa la viga de concreto misma para proporcionar la reacción para el gato esforzado. A continuación les voy a nombrar algunas ventajas y desventajas del concreto postensado. Entonces, algunas ventajas son calidad comprobada, rapidez en la construcción, reducción de los materiales de construcción hasta un 40% de hormigón y un 75% de acero. Desventajas: planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en etapas de montaje. Mayor inversión inicial, diseño más complejo y especializado, juntas, conexiones, etc. Procedimos con usos del concreto postensado. Entonces, la técnica del postensado se utiliza generalmente in situ, es decir, en el mismo emplazamiento de la obra. Las aplicaciones más usuales son para vigas de grandes dimensiones, dovelas para puentes, losas con refuerzo bidireccional, diafragmas de puentes, vigas hiperestáticas, cascarones y tanques de agua. A continuación les voy a hablar sobre la importancia del concreto preforzado. La importancia del concreto preforzado radica en que es recomendable su uso en estructuras impermeables o en aquellas expuestas a agentes agresivos, hecho que tiene lugar por eliminarse las fisuras estando los elementos sometidos a esfuerzos de compresión bajo todas las hipótesis de cargas. También la escasa o nula fisuración posibilita que la sección del elemento trabaje íntegramente. Por consiguiente, toda ella se considera útil o efectiva. También la sección se desempeña en el rango elástico, lo que de alguna manera redunda en una mayor flexibilidad en el elemento, al limitarse a los efectos de fluencia y retracción. También posibilita ahorro de acero al utilizar totalmente la armadura hasta cerca de su límite elástico. Y como consecuencia, una reducción en la cantidad de acero de refuerzo. Se consiguen reducciones también considerables de las dimensiones de las secciones de los elementos y por tanto aligeramiento de la estructura, lo que a su vez redunda en una reducción de la masa dinámica y por tanto de los niveles en los esfuerzos de diseño. El uso de concreto preforzado permite que los elementos cubran grandes claros con pequeños niveles de peralte, lo que trae como consecuencia una reducción en el consumo de materiales. Y por último, al limitarse los niveles de fisuramiento, se eleva la durabilidad de la construcción. También es importante destacar los tipos de anclajes para concreto preforzado. El anclaje, como su nombre lo indica, es un componente del sistema de postensado que se utiliza para anclar los tendones en el concreto al tiempo que se unen uno o dos tendones. La función principal del anclaje es transferir la fuerza de tensión al concreto una vez que se completa el proceso de tensión. Los anclajes de tendones postensados se clasifican en los siguientes tipos: anclajes en vivo, anclajes muertos, acopladores, anuarios, externos y eléctricamente aislados. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por el video de hoy.